Buen día, ¿cómo están? De vuelta, los valientes y las valientes. Bueno, bien, hoy tenemos segunda clase del curso. Nos acompaña como disertante hoy Claudia Bernaza, que creo que no necesita presentación en particular. Y Horacio Cau tampoco necesita una presentación en particular. Horacio es miembro de la Comisión de Estado, politólogo, funcionario, un intelectual en estos temas, muy especializado en temas de federalismo. Así que la clase de hoy va a andar por cuestiones que tienen que ver con la historia de la planificación, y vamos a hacer un juego en el cual Claudia va a iniciar esta conversación desde la parte histórica, y a Horacio, a partir de su expertise y su conocimiento, lo que le vamos a ir pidiendo es que en paralelo él pueda comparar y analizar qué cosas fueron sucediendo en las provincias en la medida en que en determinados momentos de la historia se produjeron o se desarrollaron planes específicos, planes de desarrollo y todos aquellos que sean factibles de ser estudiados, que es lo que Claudia ha traído hoy. Entonces va a ser como un ida y vuelta en el cual Claudia va a hablar más desde la centralidad, desde lo general, y Horacio va a comparar y aterrizarlo en qué pasó a nivel de provincias con cada uno de esos planes. Así que, dicho esto, la mecánica va a ser la misma que ayer. Ya lo comentó Claudia. Hoy es la moderación más fácil para mí. No, porque además me encanta el tema, así que yo les voy a preguntar alguna cosa por ahí por la mitad, pero voy a estar especialmente atento a esta clase. Así que bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos y todas por estar. Antes de empezar puntualmente el tema, dos comentarios. Recién estaba comentando que este curso estaba compuesto por estas clases sincrónicas, tanto por Zoom, por quienes están por Zoom, con quienes están aquí, por las lecturas, los videos de la plataforma y por la participación en los foros que se abren esta tarde o en estos días. Se va a abrir con un tema de debate que recién estuvo explicando Cristina Catano. Y contarles una precisión, que es que la única clase que no va a ser sincrónica va a ser la del 8 de julio, perdón, sí, digo bien, la del 8 de julio, ese fin de semana, por un tema de fin de semana con feriado para no tener dificultades. El 7 de julio, la del viernes, va a ser totalmente virtual. Digo para los que viajan de lejos, va a ser totalmente virtual, la del 7 de julio. O sea, el fin de semana que viene, viernes y sábado, igual que hoy, que este viernes y sábado. Y el siguiente, viernes por Zoom, sábado asincrónica va a estar la clase presentada para que ustedes la vean cuando quieran y hagan alguna actividad práctica de esa clase, que la pueden mirar a cualquier hora de ese fin de semana o de esa semana. Y luego seguimos igual. Todo eso se les está claramente explicado en cada solapa de cada clase. Acostúmbrense a usar la plataforma, porque la plataforma es muy amigable y explica todo esto. Lo segundo, antes de comenzar, es que estamos en otro país respecto a la clase del día de ayer. En el grupo de Zoom, en el que estuve ayer, que algunos deben estar allí, yo les decía, en este momento que estamos teniendo la charla, está habiendo una reunión. Vamos a tener novedades cuando salgamos del Zoom. Y efectivamente fue así. Con lo cual, lo único que voy a decir es que no hay trabajo práctico más esclarecedor para este curso y para los temas que tratamos ayer y que vamos a tratar hoy, que lo que está sucediendo. Observen, analicen lo que está sucediendo. ¿Por qué sobre todo? Porque el análisis militante es un análisis que por supuesto toma en cuenta lo que sentimos frente a lo que pasa. Eso está, es un ingrediente más. Lo que no puede pasar es que el análisis se agote en lo que sentimos.
yo puedo estar mejor, peor, más contenta, menos contenta en términos personales respecto de cuál fue el resultado de una reunión cumbre y de un acuerdo de unidad. Puedo tener múltiples sentimientos. Y eso es lícito y eso no lo manejamos. Lo que sí manejamos es qué hacemos con esos sentimientos y sobre todo qué capacidad de análisis tenemos. Y en ese análisis, recuerden siempre que ayer el gran aprendizaje fue que toda planificación que comienza en estas conversaciones no son previas a la planificación. Estas conversaciones electorales son la planificación. Son las conversaciones de la planificación. Acuérdense que hace tiempo que hemos aprendido que los planes son estratégicos y situados. Buscan no solo tener razón, sino también tener poder. Y esto no lo dije yo, lo dijo y siempre lo dice en sus clases Norberto Galasso. Y por lo tanto hay que hacer un análisis de qué es lo que se buscó, qué es lo que ganamos, qué es lo que perdemos, y sobre todo hacer un análisis de que cuando uno forma parte de un colectivo y reconoce una conducción, esa conducción no puede uno reconocerla solo cuando está a gusto con lo que esa conducción decide. Las conducciones son siempre conducciones. O si no, mejor digamos que no tenemos conducción. Es preferible. No quiero comentar mucho más de lo de ayer porque no daríamos la clase y además porque a partir de las consignas que nos va a decir Gustavo, en el trabajo grupal seguramente salga el tema. Entonces prefiero seguir charlando ahí, ¿les parece? Para que tengamos nuestra clase. Para que tengamos nuestra clase que además es una clase que nos va a servir para analizar mejor lo que está sucediendo. Historia de planificación. Voy a hacer 2 minutitos, me voy a dedicar a una historia universal y después nos aterrizamos en América Latina y la Argentina. A ver, desde que el mundo es mundo, desde que sobre este mundo está el ser humano ha planificado. La planificación es una característica de la cultura que tiene que ver con la capacidad de pensar lo que voy a hacer antes de hacerlo. Y eso lo ha hecho también el hombre y la mujer de las cavernas. Tener una táctica, una estrategia, pensar lo que se va a hacer, dibujarlo en la mente y luego hacerlo. Observar lo que se hizo, ver cuánto se parece a lo planificado y aprender. Esto me salió bien, esto me salió mal, aprendo y en la próxima vuelta trato de hacerlo mejor. O sea, la planificación está en la propia definición de ser humano y en la propia definición de cultura. Es parte de lo que nos diferencia y que nos hace tener condición humana. Esa planificación se puede observar tanto en el mundo antiguo como en la Edad Media, sobre todo las que han pasado a los registros históricos con más claridad son las planificaciones militares. De hecho, hay lecturas de planes militares tanto de la época antigua como de la medieval. Hay muchas lecturas que hacen estrategas modernos. Perón era un gran lector de estas lecturas militares de la antigüedad. Pero básicamente la que pone en valor a la planificación como un hecho que debe estar presente en los gobiernos y en los estados, sobre todo, es la modernidad. La modernidad trae el razonamiento, el cálculo racional como algo que debía estar muy presente y bueno, es a partir de ahí el auge de la ciencia, el auge del positivismo, el auge de los avances científicos a partir de los cálculos racionales. Por supuesto, Napoleón es otra de las grandes lecturas que hacen nuestros dirigentes del siglo XX, y hubo un calculador de la modernidad que fue muy mal visto en su tiempo, y sin embargo, hoy descubrimos que en definitiva fue un adelantado. Estoy hablando de Maquiavelo, estoy hablando de El Príncipe, es una lectura que les recomiendo, porque si se quiere, es el primer moderno que dice no todo es cálculo racional, no todo es la mejor opción, no todo es el óptimo, sino como decía algún participante ayer, quizás todo sea una cuestión de subóptimos, lo que finalmente sucede.
Omar Sedano, muchas gracias por ese comentario en el día de ayer. El primero que empieza a hablar de los subóptimos, de lo que era conveniente al príncipe, a pesar de que no era lo ideal, es Maquiavelo y Nicolás Maquiavelo, y los invito a leerlo y a recorrerlo en su obra cumbre, que es El Príncipe, que es releída recién a fines del siglo XX con otros ojos, ¿no? Sobre todo cuando el positivismo empieza a resquebrajarse y a demostrar que la planificación normativa no ayudaba. ¿A qué llamamos planificación normativa? Acuérdense, a aquella que dice que lo que calculé y lo que planifiqué es lo que tiene que suceder. No es una hoja de ruta, no es algo que orienta la acción, sino que es un cálculo de la acción que debe ser tal cual la planifiqué. Si no sucede así, fracasé. Es Carlos Matus, ayer tuvimos un aprendizaje sobre Carlos Matus, el que él dice, no, miren, lo que planifiqué es el proyecto de gobierno, pero la verdad que hay que tener capacidad para llevarlo adelante y además hay que tener gobernabilidad sobre el sistema. Y a veces hago una movida que no es la óptima, pero es la que me da gobernabilidad. Me traigo un aliado al gobierno que no es el mejor, pero me ayuda a tener gobernabilidad del sistema. Bueno, todos esos cálculos situados y estratégicos son propios de los pensadores de la segunda mitad del siglo XX. Hasta la primera mitad del siglo XX se creía que había que hacer una planificación con un cálculo perfecto y hacer que eso suceda. Pero ya Maquiavelo había alertado que esto no era así. ¿Estamos hasta aquí? ¿Nos metemos en el siglo XX? Perdón, el recorrido súper rápido. Disculpas. Matus también habla de subóptimos cuando habla del intercambio de problemas. Exactamente. Carlos Matus es el que retoma la idea de que toda planificación es un intercambio de problemas. Solucionaste un problema y seguro creaste 2 o 3. Vayan analizando cuáles son los problemas del subóptimo de ayer y los problemas que generó con algunos aliados. A ver, la verdad que Carlos Matus, piensen ustedes que es un pensador marginal para el sistema de pensamiento centralizado en los pensadores de Europa y Estados Unidos, y sin embargo, siendo un pensador latinoamericano nuestro, que no estaba en la bibliografía que circulaba, estaba teniendo las ideas más lúcidas. Mientras Europa y Estados Unidos se admiraban por las ideas de Michael Porter y sus textos sobre gerencia estratégica, aplicadas a los negocios, obviamente como le gusta a los anglosajones, había un pensador latinoamericano que aplicaba la estrategia a la disputa de poder de los pueblos de América Latina, al problema de nuestros recursos naturales y la soberanía sobre nuestros recursos naturales, al problema de que los pueblos nunca se hacen del poder y que gobiernan las élites. Bueno, eso hubo que pensarlo desde América Latina. Ya lo habían iniciado este pensamiento un grupo cepalino, un grupo de la CEPAL, como fueron Enzo Faleto, Fernando Enríquez Cardoso, joven, Celso Furtado, Benjamín Hoppenheim. Hubo muchos que empezaron a decir la dependencia de América Latina hay que pensarla desde otro lugar, pero el que le puso un método de planificación estratégico y situado es Carlos Matus, con la idea del subóptimo en el intercambio de problemas. Hay textos de Carlos Matus para que lea. Vamos a la historia. Siglo XX. Empieza una fuerte corriente planificadora, tanto en Occidente como en el mundo soviético, ¿no? con la Revolución Rusa. En el Occidente, a partir de lo que es el crack de la bolsa y lo que es la crisis del 30, aparece lo que se conoce como keynesianismo, que es la idea de que el Estado podía planificar u orientar las conductas económicas. Esto no es que es un Keynes iluminado, aislado, que estaba tratando de resolver los errores del capitalismo. En la misma época, y sin tener vasos comunicantes a la vista, lo mismo estaba preguntándose Lenin cuando escribe qué hacer. Lo mismo estaba pensando el buró soviético cuando escribe el primero y el segundo plan quinquenal, escriben los planes quinquenales. O sea, acá hay algo que el Estado tiene que hacer frente a la economía, en una forma más omnipresente, como es todo lo ruso, ¿no?
en el sistema comunista y en un diálogo con el capitalismo, como es en el caso de Keynes. Entonces, planificación por fuera del mundo militar se hace presente tempranamente en el siglo XX con la crisis del capitalismo de la década del 30 en Occidente y con los planes quinquenales del mundo comunista. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. ¿Cuándo se hace presente en la Argentina? En América Latina en general, pero en Argentina en particular, vamos a centrarnos un poquito en nuestro país, se hace presente con el Plan Pinedo, sí, Pinedo, el abuelo del susodicho, que tiene un fracaso estrepitoso porque las élites agroganaderas estaban presentes como en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, y le dicen acá, el Estado no va a orientar nuestros negocios. Y se lo dicen a un propio, como era Federico Pinedo, indaguen sobre aquel Plan Pinedo, y claramente con la revuelta y la irrupción de los trabajadores como sujeto político, en el primer y segundo peronismo, aparece con toda claridad la planificación con un Perón que antes de hacer el primer y el segundo plan quinquenal fue un líder estratégico. Un líder estratégico que con una plaza llena, que con una revolución en paz, aún con todo ese poder, le dice a sus camaradas de armas con quienes estaban en un gobierno de facto, les dice, yo voy a acceder a la presidencia a través de la vía democrática. Y a partir de allí, a partir de esa legitimidad, pone en marcha primer y segundo plan quinquenal. Aquí vamos a hacer el primer comentario con Horacio, si te parece. Vamos a llegar hasta el neoliberalismo hoy. Son 3 comentarios que vamos a hacer. 3 o 4. El primer y segundo plan quinquenal tiene una enorme centralidad respecto de la idea de nación. Lo que se está planificando es una nación. Por lo tanto, se sigue con la idea que ya venía de la República Conservadora, de que lo que estaba en disputa y había que resolver era el modelo nacional. Entonces, no hay una centralidad particular de las provincias, porque Perón necesitaba torcerle el brazo a esa Argentina, a esa nación conservadora, elitista y excluyente que había ideado el roquismo. Entonces, cuando ustedes lean esos planes, es un plan para todo el país. Es un plan para todo el país. Por lo tanto, me gustaría conocer qué rol jugaban, como recién preguntaba Gustavo, qué rol jugaban las provincias en ese primer peronismo. Bueno, buenos días a todos, un gustazo estar en esta casa que siento ya como mi casa, hace varios años que venimos trabajando juntos con Claudia y siempre un placer venir acá, territorio amigo, digamos. Bueno, primero que nada 2 o 3 cosas, voy a hablar de las provincias y generalmente voy a ser injusto porque siempre va a haber alguna jurisdicción que va a hacer una cosa diferente o que va a estar en tensión con esta lógica general, y también cuando uno mire desde una provincia lo que tiene que tener también es pensamiento situado, porque el microclima local muchas veces y la actuación de ciertos actores sociales corren sobre esta mirada general que voy a tener. Primero que nada, sí, como decía Claudia, lo que estaba en disputa era la nación, y en este sentido una cosa muy importante, que algún autor europeo lo trabajó, Alan Turén, por ejemplo, pero que es muy pensamiento latinoamericano. La lógica tradicional con que uno lee en los libros de textos es que primero se crea una nación, primero hay un desarrollo histórico en donde se crean lazos comunitarios y a partir de esa creación comunitaria se construye un Estado. Primero hay una construcción de una idea de un proyecto conjunto, de una idea de realización conjunta, y después sobre eso, en la modernidad, se va creando un Estado. Lo que tenemos, o lo que ha sido una creación latinoamericana muy, muy importante, es que en América Latina, por un montón de cuestiones que me van a sacar la palabra en cualquier momento, que yo soy medio larguero, digamos, este proceso es más complejo y muchos consideran que es, al contrario, que es opuesto. Desde el Estado se crea la nación. Oscar Oslak se hace famoso
en su libro La formación del Estado argentino, y es su hipótesis central, es el texto, uno de los textos más leídos por los politólogos argentinos, y es una de las cosas que nos enorgullece como latinoamericanos, tener una hipótesis así central que la creamos nosotros, ¿no? Que leímos y copiamos de cómo era el proceso europeo. Desde ese lado, la idea de Perón era cómo convalidamos esta idea nacional. Y en ese espacio tenemos que ver dos cosas. Primero, muchas veces los espacios provinciales fueron los espacios en donde se recluían ciertas oligarquías provinciales y enfrentaban los modelos nacional populares. Una cosa que muchas veces nos recordamos, en la primera presidencia de Irigoyen, durante los 2 primeros años, hubo 9 intervenciones federales. La mayoría de ellas, 6 de las 9, eran sobre provincias radicales, estaba cerrando la interna radical. Y esto es importante por sí, digamos, pero sobre todo porque en esa época había solamente 14 provincias. Esto quiere decir que el grueso, y Irigoyen lo dice abiertamente, las autonomías son de los pueblos, no de los gobiernos, y expresa actualmente que las provincias en muchos casos se estaban convirtiendo en reductos en donde se impedía el avance del proyecto nacional. Si uno mira la literatura, hay un autor emblemático, Pedro Frías, sumamente interesante e importante, cómo trata el tema federalismo, pero si uno hace una lectura profunda era cómo las oligarquías provinciales impedían que los procesos modernizadores, ya sea lanzado por Irigoyen, luego por Perón y después por el desarrollismo, era la idea cómo mantener ciertas lógicas de patronazgo, de comportamiento, no diría feudal, pero sí del siglo XIX, cómo se impedía que llegara esa modernidad. En ese aspecto, Perón tiene un gobierno fuertemente centralizado y la participación provincial es más bien operativa y tiene que ver con el despliegue de cierta parte de las políticas públicas. Pero inclusive, en la parte central de lo que fue el primer y segundo plan quinquenal, que tuvo que ver con la obra pública, la planificación nacional fue central. Y hay un momento muy clave en donde marca esta centralidad del pensamiento nacional y popular, que va a llegar hasta muy avanzado los 60, y les diría los 70 también, la idea de que el liderazgo estratégico tenía que ser casi unívocamente desde la nación, y las provincias tenían un rol menor y se tenían que acomodar a esa instancia nacional. Digo dos elementos fundamentales. La primera, hacia los 50, el momento de máxima centralización que tenía el ámbito estatal en la Argentina, más del 80% del empleo público y del gasto era nacional. O sea, de cada 10 pesos que se gastaban, 8 lo hacía la nación y casi el 80% del empleo era todo nacional. Después comenzaron los procesos descentralizadores. Cuando llegamos al tiempo vamos a ver cómo esto, ahora la mirada nacional y popular no sigue siendo igual de centralista. Hay otras instancias que lo cambian, pero hasta ese momento centralmente el gobierno nacional era quien lideraba, y hay un momento, como les digo, que es muy citado, en las elecciones de primer recambio de gobernadores durante la década peronista, desde Casa Rosada se dan todos los candidatos nacionales que tiene el peronismo, a gobernador, a vicegobernador, a diputados provinciales, a intendentes y a concejales. Es un acuerdo que estratégicamente Perón arma bilateralmente con cada uno de los líderes y dice, estos van a ser los candidatos del peronismo que están alineados con esta idea desde el gobierno nacional de llevar adelante las políticas que son necesarias. Un último tema, y paro de hablar porque si no me van a pegar con un golpe en la cabeza. Tenemos que tener en cuenta que hasta el fin del peronismo la Argentina tenía solamente 14 provincias. La Patagonia, Chaco y Misiones eran territorios nacionales que estaban directamente bajo la órbita nacional. O sea que el presidente ponía los gobernadores y eran unidades como cualquier descentralizado que mandaba el presidente de la nación. Esto fue así, como les digo, a los 50 hubo un proceso de provincialización que hizo el peronismo y que les dio la autonomía a las provincias, y en los 90 Tierra del Fuego fue la última unidad, el último territorio provincializado. Gracias. ¿Cómo se aprende con caos siempre, no? ¿Cómo se aprende? Gracias. Gracias, ¿no? Con esas anécdotas de Irigoyen. Muchas gracias. Bien, Revolución Fusiladora. Fin traumático, trágico del proyecto del peronismo, del primer y segundo gobierno peronista. La Revolución Fusiladora entra a sangre y fuego, mata, encarcela,
hace desaparecer personas, nombres, memoria, identidad, y comienza nuestra resistencia. Muy tempranamente con el general Valle, con Tanco, con tantos otros, empieza muy tempranamente esa resistencia, también en los sindicatos, pero la verdad que esa revolución se creía eterna, se sentía muy poderosa, ¿no? Ese partido militar se sentía muy poderoso, con Aramburu como líder o como uno de los mentores de ese golpe de Estado. Siempre los pueblos tienen sorpresas, nos dan sorpresas, siempre hay una variable inesperada, y en este caso fue la Revolución Cubana, del 1 de enero de 1959, digo bien, que alerta al mundo occidental, alerta al bloque occidental, alerta al gobierno de Estados Unidos, que comienza a mirar con cuidado a su patio de atrás, digamos, en la jerga de ellos, y ve el efecto contagio que podía hacer la Revolución Cubana como una gran amenaza. Entonces ya no les servía tanto a estos gobiernos autoritarios de todo el sur del continente, sino que necesitaban darle algo a los pueblos que los desalentaran de la idea de contagiarse de la revolución de Fidel Castro y del Che Guevara. Entonces se hace en el año 61 una conferencia, con la conferencia de Punta del Este, que dio origen a la Alianza para el Progreso, donde el Tesoro de Estados Unidos y todos los organismos de crédito alineados con la OEA iban a comenzar a financiar los planes de desarrollo que tuvieran los países de América del Sur y del Caribe, y los iban a financiar en la medida que presentaran un plan de desarrollo con algunos ejes, algunos de los cuales hoy nos parecen hasta muy revolucionarios, donde incluso impulsan la reforma agraria y una redistribución de la tierra, porque se dan cuenta que un pueblo tan excluido, con monocultivo, con minifundios, obviamente se iban a levantar contra los terratenientes, siguiendo el ejemplo cubano, si ellos no hacían algo. Entonces van por la reforma agraria, van por la industrialización, en una teoría que es la teoría básica del desarrollismo, que también su autor es un argentino, del cual no estamos tan orgullosos, pero es una teoría argentina, que es la teoría de centro-periferia de Raúl Prebisch, era uno de los integrantes de la CEPAL, que era un organismo satélite de la OEA, que decía que para que la periferia se pareciera al centro, tenía que acelerar el proceso de industrialización que había sucedido en la modernidad. Entonces, se acelera con estos planes de desarrollo y se financian los planes de desarrollo. Muy tempranamente el Che Guevara, en la misma conferencia de Punta del Este, alerta de que esto no iba a suceder así, que nadie iba a ceder propiedades, que había que dar vuelta a la taba, y esto no era en alianza con Estados Unidos. Y más adelante en el tiempo, Salvador Allende, en una carta muy conocida, dice: la verdad, esto salió muy mal, somos ahora países no solo dependientes, no solo que la periferia sigue siendo periferia, sino que además estamos endeudados. O sea, estamos peor que antes de que comenzara el sistema de elaboración de planes de desarrollo y de financiamiento del desarrollo por parte de Estados Unidos. O sea, hay una muy mala experiencia de los países respecto a estos planes de desarrollo. Argentina, tercer gobierno peronista, ya en línea con la idea de que había que tener un proyecto soberano, no siguiendo los mandatos del imperio, de la primera potencia, y aparece la idea de planificar soberanamente, con soberanía en el pensamiento. Se hacen dos puntos neurálgicos del gobierno. En la Casa de Rosada, a través de Coronel Damasco, en la Secretaría General, se empieza a elaborar el proyecto argentino para el modelo argentino para el proyecto nacional, y en el Ministerio de Economía, a cargo de Helbar, se empieza a elaborar y se elabora el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977. Hay una disputa entre Damasco y Helbar a ver cuál de los dos planes iba a ser el que iba a presentar Perón, y como bien me dijo en una entrevista Benjamín Hoppenheim,
que era integrante de los equipos del plan trienal, plan que suma a los desarrollistas que estaban en el ministerio antes de la llegada de Helvar. Como me dijo muy bien Hoppenheim, mientras nos peleábamos si el plan de Perón iba a ser el modelo argentino o el plan trienal, el que iba a presentar el 1 de mayo del 74, la botonera, la verdadera planificación del Estado, la hacía el ministro de Bienestar Social, José López Rega, sin escribir un solo papel. Tenía un acuerdo con el director de presupuesto del periodo y hacía y deshacía lo que se debía hacer en la Argentina. Con lo cual hay un aprendizaje muy doloroso y traumático acerca de que los planes no son los papeles, no son los documentos de plan, que esto muy bien ayer lo explicaba María Bonicato. Los planes es lo que sucede realmente. Y lo que sucedía era que se estaba imponiendo la derecha del peronismo a sangre y fuego en la calle, y que el plan del gobierno de un Perón envejecido lo llevaba adelante José López Rega. Respecto de las provincias en este periodo, y ya después hablamos de la época del golpe de Estado y la época neoliberal, solo para terminar este periodo, decirles que hubo mucha queja de las provincias respecto de que este plan trienal de reconstrucción y liberación nacional y el modelo argentino eran muy centralistas, otra vez, pero acá sí ponen el grito en el cielo, al punto tal que Helvar tuvo que anexar a último momento las obras de las provincias en el plan trienal, y a punto tal que en el modelo argentino, para el proyecto nacional, Perón tiene que anunciar, porque finalmente anuncia el modelo argentino, no anuncia el plan trienal, por eso es menos conocido para nosotros, es una adenda que agrega el ministro Helvar al discurso de Perón, pero a Perón, cuando anuncia el modelo argentino para el proyecto nacional, anuncia los foros que se iban a hacer en las provincias para enriquecer con la palabra federal aquello que se había diseñado en Casa Rosada y sobre todo en la Quinta de Olivos, que era donde tenía su búnker el coronel Damasco. Así que no sé qué querés comentar de las provincias de este periodo. Muy poquito. Ahí por los 60 se crea una cosa que se llamó CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, donde Argentina construye una serie de capacidades de planificación sumamente importantes. Pero para tomar una idea de cuál era la lógica, cuando se trabajaba sobre el tema territorial, el CONADE, en la época de Onganía, tuvo la idea de reconstituir el mapa federal argentino a la lógica africana, digamos, ¿no? Decía, che, esto es muy desordenado, las provincias no respetan ni la parte económica ni la parte territorial, hay provincias muy grandes, muy chicas, y habían pensado reconstituir el país, dividirlo en 6 territorios de planificación. Porque había una lógica en esa época de que la propia voluntad política, con los fierros suficientes, era capaz de cambiar la realidad. Eso era doblemente malo, primero porque era un desgaste de energía y hoy nos parece hasta inocente. Los soviéticos, me comentó alguna vez una persona, tenían la idea, habían calculado cuántas bombas atómicas para enderezar el eje de la Tierra y que no hubiera más estaciones porque eso les complicaba la producción, digamos. Y esta lógica reconstructiva sin tomar en cuenta lo que había era doblemente malo, digamos, no solamente por esta idea de cambiar esta lógica, sino por esta idea absolutamente de mirada tecnocrática, que dio pie a algunos autores, inclusive progresistas, a justificar los golpes de Estado, porque decía, lo que molesta es la política, digamos, que hace ruido y no nos permite dibujar el mapa otra vez así con rectas, para que sea absolutamente homogéneo y local. Las provincias, de todas formas, subsistieron, siguen existiendo, tienen un trasfondo que va mucho más allá de un cálculo ingenieril, y como dice Claudia, en los 70 ya empezaron a tener otro protagonista e impusieron desde la política. Nosotros por lo menos no vamos a ser los convidados de piedra como fuimos en el plan quinquenal, queremos tener un lugar. Sí, esto lo hicieron saber a viva voz y cambiaron el documento prolijo. Imagínense que en aquella época trabajaban contrarreloj en las imprentas, con las imprentas públicas, y tuvieron que trabajar contrarreloj por este pedido de las provincias de tener voz y voto en el plan del tercer peronismo. Bueno, no les voy a hablar de lo que fue lo traumático y lo trágico que fue el golpe de Estado del 76, no solo en términos de vidas humanas, en términos de degradación de la vida argentina, de la vida de nuestras sociedades,
en términos trágicos de desaparición de 30.000 dirigentes, sino que además, obviamente, también otra vez se estaba imponiendo a sangre y fuego un modelo capitalista, pero en este caso recargado. A esa recarga y concentración del modelo capitalista lo llamamos usualmente entre nosotros, y cuando hablamos entre nosotros, neoliberalismo. Es aquí donde hace su irrupción esta novedad de un capitalismo que no solo se jacta de sí mismo, sino que redobla la apuesta. Esto comienza ya con un cambio de autoridades en el Banco Central en el gobierno de Isabel, que hace que renuncie el ministro Helvar, pero se vuelve clarísimo en la dictadura genocida. Cuando la democracia se recupera muchas veces e incluso por la propia inoperancia, por la propia brutalidad de los militares, además de por nuestras luchas, y por supuesto ni que hablar por las luchas de madres y abuelas de Plaza de Mayo, por aquellos militantes que tuvieron la valentía de enfrentar a estos bestias. Cuando la democracia se recupera, además de intentar a través del nunca más recuperar la dignidad, recuperar los derechos humanos, por supuesto que se trata de recuperar una línea de planificación que voló por los aires. El que intenta un plan de desarrollo es Surruil, por supuesto esto vuela por los aires, se lleva puesto al gobierno de Alfonsín, y ya en todo el continente, en todo el mundo, pero sobre todo en el continente, ya había entrado en crisis terminal la planificación normativa. Es ahí donde aparece el valor de la palabra de Carlos Matus, que viene del aprendizaje de la dictadura genocida de Chile, y él dice: Pinochet era dato. ¿Qué no hicimos nosotros? ¿Qué inteligencia no tuvimos que no pudimos sostener un plan popular en Chile? Y a partir de allí no se queda lamentándose, sino que en el presidio y luego en el exilio genera el corpus teórico que hoy conocemos como planificación estratégica situacional. Y le habla a los gobiernos, no a los empresarios, como le hablaba Michael Porter en el hemisferio norte, y donde muy malamente y no desinteresadamente, sabiendo lo que hacían, copiaba la Escuela de Negocios de Harvard diciendo esto vale para los estados, porque los estados en definitiva son empresas. O sea, no casualmente usaban a Michael Porter de gran teórico de la planificación estratégica en los países centrales. Bueno, por suerte nosotros tuvimos a Carlos Matus, que le habló a nuestros estados, que le habló a nuestras fuerzas populares y les dijo: seamos más astutos, seamos más inteligentes, seamos estratégicos y situados. Esta voz fue en la década del 80 y la década del 90 absolutamente minoritaria. Por ser minoritaria, crecieron, a través del financiamiento de los organismos internacionales, los planes localizados y focalizados. Se puso en valor el desarrollo local. Los que tenían que planificar eran los municipios, dejando absolutamente marginadas a las provincias, que eran algo absolutamente irrelevante para los países y academias centrales, y dejando de lado las naciones. Es el tiempo de las ciudades. Y lo van a decir pensadores progresistas como Jordi Borja, o sea, pensadores que nosotros leemos con gusto, decían: hay que crear ciudades unidas para que reemplace a Naciones Unidas. Es el tiempo de la hermandad entre ciudades. Las naciones ya no tienen nada que decir. Son aparatos pesados, burocráticos, viejos. Provincias y naciones, de lado, comienza la era de los planes de desarrollo local. En algunos de estos planes se refugiaron compañeros nuestros que hicieron excelentes experiencias de participación. Recuerdo el caso de Moreno, recuerdo el caso de Punta Alta, de Junín, de Maipú en Mendoza, de Rafaela en Santa Fe, con un intendente como Perotti haciendo los primeros pininos en planificación estratégica, con el caso de Curitiba en Brasil, pero la verdad que se había quedado por fuera de cualquier memoria institucional y académica los planes nacionales. No había memoria, no había memoria. Yo no voy a avanzar sobre lo que fue la reconstitución de esta idea de nación a partir del 2003-2015, porque eso viene la clase que viene. Prefiero que nos haga algún comentario Horacio sobre este periodo, el periodo
la ausencia de la planificación nacional, pero como una ausencia material de la planificación nacional. Prefiero que nos hagan un comentario sobre este auge de los desarrollos locales y cómo impactó en las provincias. No sin antes decir que este modelo estalló en el 2001. ¿Y saben quién fue en socorro de las deudas con el BID que tenían los desarrollos locales? La Nación, el Congreso Nacional. En el 2001 regresa la Nación. Pero lo voy a dejar ahí, prefiero tus comentarios y después las preguntas de Gustavo. Bueno, 2 o 3 cosas. Primero, a pesar del peso y que hay un cambio en el equilibrio entre nación, provincias y municipios, de la Argentina centralizada del siglo XX a partir de mediados de los 60, y también si uno lee todavía hacia fines de los 60, la literatura a nivel global en Occidente era muy centralista y después cambia y pasa a ser descentralizado. Yo soy formado en los 80, se podría decir, en la lógica, en el momento de Alfonsín era casi una religión, la descentralización, no solamente con la democracia se come, se educa y se cura, sino también con la descentralización, que era casi una regla universal, y hoy, vista desde hoy, 40 años después, bastante naif, bastante trivial las miradas que se hacían. Si tenemos tiempo vamos a tratar el tema. Pero sí quiero marcar que en cada una de las etapas, a pesar de lo que se postulaba de que la nación había sido un aparato viejo y que había que superarlo, el tono general siempre lo dio la nación. Cuando estudiamos, Paula Canelo es una autora muy interesante que estudia la época de la dictadura, cuando estudiamos la época de la dictadura, había unas internas feroces entre las 3 armas y adentro de los militares, y que había una única política que unificaba a todos, que era la política del terror. La única política que se planificaba y que tenía un orden general que cruzaba todo el país era la política de desaparición de personas y de terror sobre la oposición política. Si uno llega a los 80, la verdad que hay un intento de Alfonsín de reconfigurar la planificación. Estaba Surruil, que era una persona que venía del CONADE, había sido uno de los intelectuales del CONADE. Eso también fracasa y nuevamente el centro de la cuestión es el ajuste. Y hay una puja. Los últimos 3 discursos de Surruil ante la Cámara, ante el Congreso, cuando se abren las sesiones, no son hechos por Surruil, los dice Alfonsín, pero muy escritos por Alfonsín, tienen un capítulo muy largo dirigido, que uno lo puede leer en clave, es quién va a pagar el ajuste, si la nación o las provincias. Y obviamente la mayoría de las provincias peronistas se recostaron sobre sí mismas, estaban cumpliendo un doloroso proceso de reconstrucción de los liderazgos. Había una ruptura en el peronismo también muy importante entre las alas más de herencia corporativa, de alianzas con la Iglesia, con las Fuerzas Armadas, con los sindicatos, que se estaban reconvirtiendo en un ámbito más político, desde la construcción de los liderazgos políticos, y desde ese lado, esta reconstrucción política no daba mucho lugar para los trabajos estratégicos en términos de cómo pasaban con las provincias. En la época de Cavallo va a ser esto mucho más claro. Hay 3 provincias muy exitosas durante los 90, que son San Luis, Santa Cruz y Neuquén. No, perdón, San Luis, Santa Cruz y La Pampa. Y que son provincias que paradojalmente, al poder esquivar las políticas de ajuste de la nación, pudieron tener desarrollos autónomos y fueron las más exitosas, universalmente reconocidas como las políticas que lograron en una década, que se podría decir perdida para todo el país, lograr desarrollos sumamente importantes. Y a partir de que, al tener esta visión estratégica de que la debilidad financiera fiscal era la que permitía que Cavallo llegara e hiciera los planes de ajuste. La fortaleza fiscal permitió de actos de autonomía muy potentes. Ustedes saben, había un programa muy fuerte desde la Nación, que lo lideraba Zapata, Antonio Zapata, que era una persona muy cercana a Cavallo, que era el programa de saneamiento financiero y desarrollo económico, que tenía equipos en cada una de las provincias y promovía procesos de ajuste en cada una de las provincias. Bueno, en estas 3 provincias, en San Luis, en La Pampa y en San Luis, La Pampa siempre me falta una, y Santa Cruz, una vez que lograron la fortaleza fiscal, estos programas dejaron de desarrollarse y desplegaron políticas propias que no fueron contestes con el ajuste que se llevaba adelante desde la nación. Por otro lado, como bien decía Claudia, es el auge de las planificaciones localizadas. Yo recuerdo el plan estratégico consensuado de Catamarca,
Y hay una cosa bien interesante que está muy en boga ahora entre los politólogos. Las políticas de Estado, esta idea de hacer un gran acuerdo para llevar adelante, como los planes estratégicos consensuados, en verdad nos damos cuenta de si son efectivas cuando pasa un tiempo y logran estabilizarse. Todos esos planes que se armaron, que fueron una miríada, un montón de colegas tuvieron trabajo haciendo estos planes, muchos de ellos conceptualmente muy sofisticados y muy bien hechos, en verdad rápidamente perdían vigencia porque justamente no tenían esta mirada estratégica de cuáles eran los actores en juego y no habían sabido ver cuál era la mirada de largo plazo, salvo en estas 3 provincias, que encontraron esta alianza entre un poder local capaz de armar una barrera contra las políticas de ajuste y lograr concitar el poder de los actores locales. Y nuevamente una cosa bien interesante, sobre todo para los compañeros patagónicos. Esta es la época en que verdaderamente se crean las provincias patagónicas. Ustedes imagínense que el grueso de las provincias, entre el 52 y el 54, se habían convertido en provincias y habían dejado de ser oficinas del Estado Nacional desconcentradas. Pero enseguida hubo golpes de Estado, con lo cual nuevamente funcionarios nacionales llegaban a las provincias para mandar. Había elecciones que duraban un año, no llegaban a instalarse actores locales, que nuevamente había golpe. En el 73 fue la época tal vez más larga, con 2 años y medio. Recién en el 83 comienzan a crearse los organismos provinciales como para tener entidad, como para... Y liderazgo para andar. Y hay ahí un recorrido que es bien interesante para marcar, como el caso de Marín o el caso de Néstor, son verdaderos fundadores de esa provincialidad. Y cómo, permítaseme de ser por ahí un poco teatral en lo que voy a decir, pero cómo hay provincias que no terminan de configurarse, que es para mí el caso, y lo hemos escrito, por eso lo puedo decir, el caso de Tierra del Fuego y del Chubut, que funcionan más como confederación de municipios y que están esperando el gobernador peronista, porque siempre ha sido un gobernador peronista, el gobernador fundacional, que construye un pacto provincial y le da el estatus de provincia a estos lugares que todavía se manejan, como les digo, más como confederación de municipios que como una entidad provincial, miembro de la federación, que acá sí, también, la planificación estratégica no solamente dice qué éxito logramos, sino quiénes son los actores que han tenido más poder una vez que logramos desarrollar el plan. Y en este sentido, las provincias son cada vez organismos de poder, de visión estratégica cada vez más importantes. Muchas gracias. Bueno, no les voy a hacer una pregunta. Voy a poner 2 o 3 temas que me gustaría que ustedes puedan aportarnos más sobre eso. ¿Por qué? Pues estoy tratando de sintetizar con parte de lo que se habló en la clase de ayer también. Ayer hablamos mucho de modelos de planificación, de la importancia de la planificación situada. Hoy Claudia y Horacio agregan muchísimo en términos de los antecedentes, de las situaciones, de las épocas y demás. Y ahí me aparece esta primera cuestión, que es, en la descripción que vos hacés, Claudia, de principios del siglo XX, aparecen modelos de planificación en función de una necesidad de intervención del Estado. Cuando vos describís los modelos de los primer y segundo gobierno peronista, tercer gobierno y otros modelos ya en Argentina, aparece más una vocación por planificar. No, puede haber una necesidad, pero también una vocación de planificar. Pero todo lo que está por detrás, que tiene que ver con lo que charlábamos ayer, me da la impresión de que primero hay una vocación o una necesidad de construcción de poder para que después exista ese modelo de planificación. Porque cuando, por ejemplo, cuando Horacio comentaba la reacción de las provincias, no deja de ser un plan de cada provincia para pelear contra el plan de la nación en términos de la centralidad. Entonces, cada uno está planificando también en ese sentido. El punto es, y volviendo a lo de ayer, cuando en algún momento se hacía la disquisición de programa-plan, lo primero que existe es una visión del mundo y una cuestión de cómo amplío mi capacidad de gobernabilidad, cómo sumo poder para después pelear a través de un plan en esto. Hubo planes sectoriales, hubo planes más generales, si se quiere. Entonces,
ese es el punto. Me gustaría entender desde la historia si en realidad no se trata siempre de una necesidad de construcción de poder que después pone en marcha metodológicamente o con enfoques que nosotros podemos discutir en este curso, modelos determinados de planificación. La segunda es, ¿hay aprendizajes de esto? Sí, tal cual está comentando Gustavo. Lo que les conté tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos o de los países de Occidente, el mundo ya estaba creado. O sea, había un sistema, una cosmovisión, un sistema mundo que estaba dado. Y en ese sistema mundo que no se discutía, en esas relaciones que no se discutían, interveníamos más o menos en la economía, mucho más en el keynesianismo como algo bastante revulsivo para ese sistema mundo, pero era intervenir en un mundo que ya estaba creado, que no estaba en discusión. Por eso podían tener izquierdas y derechas, que eran alas más progresistas o menos progresistas de un mundo que no se discutía. El problema en América Latina es que nuestro mundo es un mundo en disputa. ¿Qué es América Latina? ¿Y a quién pertenece América Latina? Y si su pueblo manda en América Latina o mandan las corporaciones, los capitales extranjeros, está en discusión. Por eso nosotros no podemos tener políticas estabilizadas, porque estamos disputando el mundo, la idea de mundo. Por eso es una disputa de poder, la nuestra en primer lugar. Por eso surge el peronismo, como otras fuerzas populares en América Latina, y en México también, que no se pueden definir por derechas e izquierdas. Estábamos disputando qué idea, qué América Latina estábamos construyendo, qué país estábamos construyendo, qué patria grande. Y lo disputábamos con otros que nos querían como patio de atrás y fuente de provisión de recursos naturales. Punto. Esa discusión, ¿por qué tiene tanto éxito, tanto la propuesta de Getulio Vargas, la propuesta del PRI en México, la propuesta del peronismo en Argentina? Porque es la primera vez que ese sistema mundo, además, encuentra una manera de embocarle con la piedra que tiene en la gomera David al ojo de Goliat. El David, que son nuestros pueblos, le emboca al ojo de Goliat y lo derriba. Y nos hicimos del gobierno. Eso me parece lo apasionante de lo que pasa en América Latina. Un proceso que todavía se adeuda en muchísimos países africanos, sobre todo los subsaharianos. No logran darle con sus gomeras al ojo de Goliat. A partir de ahí, Perón, ¿en qué se va a basar para gobernar? En lo que él conocía. ¿Y qué conocía? La planificación estratégica militar. Y a él el sistema de hacer un planes quinquenales le es muy funcional. Le ordena los ministerios, le ordena la manera de expresar su proyecto. Incluso en el segundo plan quinquenal, cuando él presenta en el Congreso el segundo plan quinquenal, dice una cosa muy interesante. El primer plan nuestro es muy complicado. Hay mucha gente que no lo entendió. Vamos a hacer un plan más simple. Por eso aparece el sistema de propaganda, tan aceitado en el segundo plan. ¿Qué aprendizajes? Perdón que vuelva a lo mismo. Además de tener razón, hay que pegarle en el ojo a Goliat y derribarlo. Entonces, nuestros planes son planes que tienen que conseguir tener viabilidad. Y volviendo al Triángulo de Matos, además de tener un proyecto de gobierno, que lo tenemos, además de formarnos y tratar de tener capacidad, tenemos que tener gobernabilidad sobre el sistema social, el tercer vértice, ¿no?, del Triángulo de Matos. ¿Y cómo tenemos gobernabilidad sobre el sistema social? Logrando que el sistema social acepte lo que nosotros le venimos a proponer, lo haga propio, lo haga carne, esté convencido de que hay que hacer eso que hay que hacer. Por lo tanto, el 90% de un plan es la negociación política previa. Bienvenidos al sistema de planificación más descarnado y más transparente que estamos teniendo en este momento en la Argentina, digamos. Estamos siendo partícipes de un sistema de planificación a cielo abierto.
Y fíjense que todo se trata de negociación política y de ver cómo nos hacemos del poder. Y hago un último aprendizaje que aplica estos días. La historia de la Argentina, Norberto Galasso dice que la historia de la Argentina es la historia de su deuda. Y yo le agrego algo que no es mío, que lo dicen muchos autores del peronismo: la historia de la Argentina es la historia del peronismo, al menos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, las disputas acerca del modelo de país, las disputas acerca de que hay que liberar a Milagro Sala y de que hay que derribar a este sistema, a este poder judicial, esa disputa la vamos a dar en el peronismo. Porque lo que está haciendo Cristina, lo que está haciendo nuestra conducción, es ir en busca del poder. Pero ella no se va a callar, y nosotros tampoco. Va a haber democracia interna, y vamos a hacer las disputas, y vamos a dar las disputas que tengamos que dar adentro del propio peronismo, porque la historia de la Argentina, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, es la historia de las disputas dentro del peronismo. A mí me encanta compartir mesa con Claudia, porque me parece a mí, ¿no?, que nos complementamos mucho, porque ella viene más del ámbito de la política y llega a la administración, y yo vengo más de la administración y llego un poquito a la política. Yo le hablo del 10% restante. Él dice el 90% es el arreglo político, yo hablo desde el 10% restante, y solamente para reafirmar lo que dijo Claudia. El vértice de la capacidad de gobierno. Yo fui por primera vez funcionario hace muchos años, en el 91, en San Juan. Y siempre pensaba, qué brutos estos gobernadores, no se dan cuenta lo inteligente que soy yo para llevar adelante este plan, y no hay caso, no lo podemos llevar adelante. Y después me di cuenta que tipos como yo hay un montón, pero gobernadores como varios años después fui con Gioja, que logró dar el techo para hacer 1.000.000 de cosas, que eso era lo difícil. Planes hay un montón, y tenemos cuadros, sobre todo en Argentina, a partir de las universidades públicas tenemos cuadros maravillosos, y en cada lugar de América Latina que hay un plan de los temas a los que yo me dedico, que es reforma del Estado, modernización de la administración, fortalecimiento, todo nombre se fue quemando con el tiempo y ya no sabemos cómo nombrarlo, hay montones de cuadros súper importantes. Lo que nos faltan son políticos que pongan un techo, primero un contexto nacional como fue tan virtuoso 2003-2015, en donde se pudieran hacer procesos de fortalecimiento institucional, y después gobernadores como fue Gioja, como fue Alperovich en Tucumán, hoy muy desgastado, pero en su momento, o muy criticado por el posterior, pero digamos en su momento 12 años, la verdad que maravillosos en Tucumán, como es Infran, en Formosa, y casi les diría, desde este 10%, después es una cosa que se discute mucho en la academia, desde este 10% que es la gestión, la continuidad es fundamental. Si nosotros queremos llevar adelante cambios institucionales de fondo, 4 años apenas si empezás a hacerlo. Y dos cosas también desde este 10%. Esto es una necesidad de larguísimo plazo. Para venderle a Gioja, ponete a pensar en prácticas de calidad en la gestión pública, que van a impactar dentro de 10 años, tenés que tener una mirada estratégica y pensar que vas a ganar elecciones durante 10 años. Si no, para él es una cosa, no me interesa. Y va a seguir pensando, y yo si fuera asesor de Gioja le diría, echa a este pibe que no tiene idea de qué se trata. Y segundo, lo terriblemente asimétrico que son las construcciones institucionales. Construcciones como la que lleva adelante Capitanich de planificación en Chaco, que cuestan 3 o 4 periodos. Si perdemos Chaco en 6 meses, no va a quedar piedra sobre piedra. Es terriblemente angustiante, casi le diría desde lo existencial, estar desde este lado, todos los esfuerzos, todos los éxitos que tenés y que se puedan destruir con tanta facilidad. Así que a construir poder político, que tipos como yo que organizan más administrativamente hay un montón.